En este video lo que vamos a ver es cómo construir un amperímetro y un voltímetro de alterna, y eso se consigue utilizando las configuraciones de voltímetro y amperímetro de lo que serían continuos, ¿no? O sea, nosotros con un galvanómetro armamos un amperímetro colocándole una resistencia en paralelo y armamos un voltímetro utilizando una resistencia en serie. Bien, si a esa configuración le adicionamos un puente rectificador de onda completa, formaríamos un amperímetro o un voltímetro de corriente alterna. Bien, aquí yo hice un esquema básicamente de lo que sería, o sea, instrumento de corriente alterna. Tenemos acá la corriente alterna, donde tenemos parte positiva y parte negativa. Si lo pasamos por un puente rectificador, lo que va a hacer el puente rectificador de onda completa me va a invertir la parte negativa y me la va a volver positiva. Me quedaría esta señal, o sea, la onda toda positiva, y eso lo vamos a meter a lo que sería un instrumento de corriente continua, tanto para medir amper o voltaje, o sea, tanto un amperímetro o un voltímetro. Bien, y ahí conseguiríamos tener un instrumento de corriente alterna. Lo que se va a medir cuando yo rectifico la onda, lo que vamos a obtener va a ser el valor eficaz de la onda, que lo vamos a ver en el siguiente video, en donde vamos a ver valor medio y valor eficaz, y bien, y cuándo es cada uno de los casos. Bien, acá tengo un amperímetro de corriente alterna. Sería que a nuestro amperímetro de continua, que sería un galvanómetro con una resistencia en paralelo, le adicionamos el puente rectificador y estaríamos midiendo lo que sería corriente alterna. Bien, para un voltímetro de corriente alterna tenemos nuestro voltímetro de corriente continua, que sería un galvanómetro con una resistencia en serie, y le adicionamos lo que sería un puente rectificador y estaríamos midiendo lo que sería tensión alterna. Bien, eso sería cómo construir un instrumento de corriente alterna usando un instrumento de corriente continua. Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser cómo adicionárselo a nuestro circuito y utilizar varias escalas. O sea, lo que vamos a hacer, vamos a armar un amperímetro de corriente continua alterna de varias escalas. Bien, la configuración que vamos a usar va a ser, bueno, vamos a tener dos configuraciones y lo único que va a variar es cómo cambiamos la resistencia. Bien, vamos a pasar a explicar la configuración 1. Bien, aquí yo tengo mi galvanómetro y esta resistencia en paralelo. El valor de la resistencia vamos a obtenerla switchando, o sea, teniendo una llave de selección, o sea, que un selector que va a seleccionar qué resistencia está. Por ejemplo, en este caso, si yo la tengo ahí, vamos a tener lo que sería bueno, me faltaría una opción más acá, que sería que tenerlas a todas. Bien, por ejemplo, ahí tendría R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Ahí tendría R2 más R3 más R4 más R5. Si la switcheo ahí, tendría R3 más R4 más R5. Si la switcheo ahí, tendría R4 más R5. Y si la switcheo ahí, tendría R5. Bien, cuando teníamos un amperímetro y la resistencia en serie, acuérdense que podíamos medir mayor cantidad de corriente cuanto más chica sea la resistencia que tengo en paralelo. O sea, va a circular más corriente por lo que sería la resistencia en paralelo. Así que yo esta resistencia en sí tendría que achicarla cada vez más para poder medir más corriente. Bueno, a este circuito le adicionamos una llave de conmutación para poder obtener continuo o alterna. O sea, hasta aquí tendríamos lo que sería nuestro amperímetro de alterna con varias escalas, mi amperímetro de continua con varias escalas. Y si lo queremos hacer alterna y continua, le ponemos un switch que conmute los dos bornes, y lo que vamos a tener que, si lo ponemos en una posición, podríamos medir continua, o sea, estaría directo, y si queremos medir alterna, lo switchamos y lo pasamos por el puente rectificador y mediríamos alterna, y básicamente sería eso. Bien, ahora vamos a la configuración 2. También tenemos nuestro galvanómetro, resistencias en paralelo y un switch. Pero en este switch lo que vamos a tener va a ser tipo una guillotina, en donde lo que va a hacer, a medida que yo lo vaya switchando, me va poniendo en paralelo las resistencias. ¿Qué ventaja tiene este circuito con respecto a este? Bueno, que acá
la menor resistencia, bueno, va a ser directo o va a ser R1, o perdón, va a ser R5 y después va a ser la suma, ¿no? En este caso, la menor de la resistencia en paralelo va a ser menor que la menor de la resistencia, o sea, vamos a achicar las resistencias y vamos a poder medir mejor. Entonces aquí tenemos una guillotina, va poniendo en paralelo, primero pone en paralelo R1 y R2, después pone en paralelo R1, R2 y R3, después R1, R2, 3, 4, y así sucesivamente hasta que quedan todas en paralelo y ahí va a poder pasar la mayor cantidad de corriente. Bien, de esta forma sería más fácil achicar la corriente que de esta forma, justamente por la propiedad de paralelo. Bueno, eso sería un instrumento a varias escalas de continua que le adicionamos la llave, en donde lo dejamos directo para medir continua, o lo pasamos por el puente para medir lo que sería corriente alterna. Bien, eso sería básicamente cómo yo transformo un amperímetro de corriente continua alterna y tengo las opciones de las diferentes escalas. Bien, lo mismo podríamos hacer con un voltímetro de corriente continua alterna y de varias escalas. Sería parecido. Configuración 1, tenemos el galvanómetro, que le conectamos resistencias en serie y ahí formaríamos nuestro voltímetro de continuo. Con una llave selectora seleccionamos R1, R2, R3, R4 y ahí podríamos tener las diferentes escalas. Luego lo pasamos por lo que sería un switch, que si yo lo dejo directo me mediría tensión continua, y si lo paso por el puente rectificador me mediría lo que sería tensión alterna, no corriente. Tensión continua y tensión alterna. La configuración 2 sería el galvanómetro, resistencia, que en este caso aquí estaba no en paralela sino de a 1, y aquí sería como voy sumando diferentes resistencias poniéndolo con esta configuración. Una llave selectora, que si lo pongo ahí sería la suma de las 4 resistencias, si lo conmuto o lo cambio para esa posición sería R2, R3, R4, la suma, si no sería R3, R4, y si no sería simplemente R4. Bien, y ahí tendría mi voltímetro de continua, que si lo paso por una llave, si lo dejo directo me quedaría medir continua, y si lo conmuto a mi puente rectificador voy a medir lo que sería tensión alterna o voltaje alterno. Bien, y básicamente sería eso como configurar un amperímetro o un voltímetro en lo que sería alterna, agregándole simplemente un puente rectificador. Bien, lo que vamos a ver en el video siguiente va a ser realmente qué es lo que se mide con estos instrumentos. Cuando vamos a medir tensión o corriente continua, estaríamos midiendo el valor medio de la señal que le estamos metiendo a la entrada, y cuando lo hacemos de forma con un instrumento de alterna estaríamos midiendo el valor eficaz tanto de la corriente o de la tensión. Esto lo vamos a ver bien en el siguiente video.